Muy buenos días, hermanos. Me da gusto volver a saludarlos desde la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jezreel. Mi nombre es Norma Cázares, sean todos bienvenidos. A partir de hoy estaremos estudiando la Biblia libro por libro, iniciando en el Génesis, obviamente, el cual se dividirá en 7 unidades de la siguiente manera. La primera unidad hablará sobre el origen del universo. Comprenderá de 4 lecciones, las cuales son cuando todo comenzó, que es la que vamos a ver el día de hoy, la primera semana, la primera pareja y el primer pecado. En la segunda unidad hablaremos sobre Caín, Set y Noé. Esta comprenderá de 3 lecciones solamente. La primera es Caín mata a Abel, Noé y el diluvio, el pacto de Dios con Noé. La tercera unidad se llamará el pacto de Dios con Abraham. Esta llevará 6 lecciones, ¿verdad? La primera se titulará Dios pacta con Abraham. La segunda, Dios tiene un plan. La tercera, Dios destruye a Sodoma y Gomorra. La cuarta, Abraham y sus problemas con Abimelech y Agar. La quinta, Dios prueba la fe de Abraham. Y la sexta, Abraham busca esposa para Isaac. En la cuarta unidad se llamará Isaac y su familia y llevará solamente 2 lecciones. La primera se llamará Isaac y sus hijos y la segunda, Isaac engañado por Rebeca y Jacob. La quinta unidad será sobre Jacob crece y madura. Llevará 5 lecciones. La primera, Jacob se encuentra con Dios, Jacob en Harán, Jacob instado a volver a Canaán, Jacob se encuentra con Dios y con Esaú, Jacob regresa a Betel. La sexta unidad se llamará José de necesitado a proveedor. Esta unidad se verán 4 lecciones. La primera, José es vendido y llevado a Egipto. La segunda, José prospera en la adversidad. La tercera, José es hecho señor de Egipto. Y la cuarta, José se da a conocer a sus hermanos. Por último, la unidad 7 hablará sobre José con su familia en Egipto y tendrá 2 lecciones solamente. José traslada a su familia a Egipto y José conforta a sus hermanos. Muy bien. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que todo obre para bien en nuestras vidas. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Señor, la honra y la gloria para ti, Señor, solamente te damos. Gracias, Padre, por el nuevo día, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas, Padre. Gracias por la fe y por la confianza, Señor, de sabernos protegidos, Padre. Estamos bajo tus alas, Señor. Cúbrenos, Señor, con ellas. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo también nos cubre y nos proteja, Señor, contra toda maldad desechada. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre, para que podamos entender claramente cuál sea tu mensaje para nosotros a partir de hoy, Señor, al conocer tu palabra de la manera que la vamos a estudiar. Gracias, Padre. Cuídanos, guárdanos, Señor, y prepáranos también para la palabra que el pastor vaya a traernos el día de hoy. Que nuestro corazón sea tierra, Señor, bien preparada para recibirla, Padre. Gracias, Señor, nuevamente, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Iniciamos en la primera lección de la unidad número 1 que se llama Cuando todo comenzó. Estaremos usando del libro de Génesis los capítulos 2 de los versículos del 1 al 3, el capítulo 3 del 15 al 17, el 12 del 1 al 3, el 26 también del 1 al 3, el 32 del 24 al 30 y por último el capítulo 50 del 24 al 26. La verdad central de esta lección nos dice que el libro de Génesis
nos presenta los comienzos de todo lo que Dios creó, incluyendo al hombre, con autoridad sobre todas las cosas. Como introducción, déjenme comentarles que Génesis es el primer libro de la Biblia y significa origen. Es la traducción de la palabra generaciones, la palabra hebrea. Contiene las narraciones de los orígenes de todas las cosas creadas por Dios. El autor del libro fue Moisés, quien divinamente inspirado recogió las tradiciones de los orígenes del universo y del pueblo de Dios y las integró en lo que conocemos el Pentateuco o la ley de Moisés. El Pentateuco, que corresponde a los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos. La primera parte del libro, los capítulos del 1 al 11, nos presenta el origen del universo y de la humanidad. Narra la creación de Adán y Eva, la entrada del pecado, el inicio del plan de salvación de Dios y el aumento de la maldad humana. Nos muestra el juicio de Dios con el diluvio y la fidelidad de Dios con Noé y sus descendientes, quienes poblaron la tierra. La segunda parte corresponde a los capítulos del 12 al 50 y presenta la formación del pueblo de Dios. Narra la historia de los patriarcas cuyos descendientes emigraron a Egipto, donde se multiplicaron sin perder su identidad racial y religiosa, esperando la visitación de Dios para regresar a Canaán. El tema central del libro es la fidelidad de Dios, quien se revela como creador, sustentador y salvador. Muy bien, esta lección se dividirá en 3 puntos, hermano. El primero nos hablará sobre el origen del mundo. El origen del mundo. Como les decía, vamos a estar viendo en el capítulo 2 de Génesis los versículos del 1 al 3. El versículo 1 lo leemos en nuestra Biblia y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En primer lugar, se nos presenta a la creación toda como una obra terminada. Todos los componentes necesarios para la existencia del mundo y la vida fueron creados por Dios, listos a cumplir la función específica asignada. Muy bien, en versículos 2 y 3 vamos a ver qué dice la palabra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, estos versículos hablan sobre la segunda afirmación, es que todo fue la obra creadora de Dios. Dios, traducción del nombre Elohim, es el creador. La tercera afirmación es que Dios llevó a feliz culminación toda su obra creadora. Esto se expresa en el reposo del séptimo día, que desde entonces es un día santificado y de bendición. Dios no queda inactivo ni se desentiende de su creación, sino que le presta atención especial. Muy bien. Continuamos, hermanos. Los capítulos 2 y 3 de Génesis nos relatan cómo Dios hace al primer hombre Adán y a la primera mujer Eva. También cómo ellos fueron engañados y desobedecen a Dios, lo que provocó que los sacara del huerto del Edén, en donde contaban con la presencia de Dios. ¿Qué hace el pecado, hermanos? El pecado solo nos aleja de Dios. Eso fue lo que pasó allí en el jardín del Edén. Por eso Dios tuvo que sacarlos, porque ellos pecaron.
Pero vamos a ver cómo no quedó ahí, ¿verdad? Cómo Dios tuvo que hacer cambios para que el hombre no se perdiera por completo, para que tuviera la oportunidad, ¿verdad? Un rayo de esperanza que vamos a ver en lo que continúa, ¿verdad? Continuamos en el punto número 2, que nos hablará sobre el origen del plan de salvación. El plan de salvación, ahí inició, hermanos, el plan de salvación. En el capítulo 3, los versículos 15 al 17, dice así en nuestro libro: tan pronto como el hombre cae en el pecado, Dios interviene y provee un plan de salvación, demostrando así su misericordia y fidelidad. El plan de salvación de Dios contempla, vamos a ver lo que dice el versículo 15 del capítulo número 3, hermanos, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Primero, una enemistad permanente entre la serpiente y la humanidad. La promesa es que la serpiente será vencida un día por la descendencia de la mujer, vencida por Jesucristo. El capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis nos lo confirma, hermanos, que dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, como les decía, ¿verdad? Este versículo 15, hermanos, es ese rayo de esperanza. Este versículo es un cuadro, hermanos, del Evangelio. Dios dice: pondré enemistad entre ti, o sea, entre Satanás y la mujer, la simiente. La simiente significa la semilla de la mujer, Eva, ¿verdad? Y Eva significa la que da vida, hermanos. Dios no quiso que vivieran para siempre esa condición de pecado por lo que acababan de hacer, sino que, como dice este versículo 15, Cristo vendría y derrotaría a Satanás. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo venció a Satanás en la cruz, hermanos. Lo venció en la cruz. Muy bien. Vayamos ahora al versículo 16 del capítulo 3, hermanos. A ver qué nos dice la palabra. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vamos en el segundo punto de el origen del plan de salvación. La continuación de la humanidad. La mujer, aunque no ya en una condición ideal de maternidad y relación conyugal, será la encargada de continuar la especie humana. Y de esa raza humana vendrá Jesucristo. Vino más bien Jesucristo, nacido de mujer. En el libro de Gálatas, hermanos, podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 4, que nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, Dios cumpliendo, ¿verdad?, cumpliendo siempre lo que dice. Nacido de mujer y hijo de Adán, hijo de Dios. Esto lo podemos encontrar en la genealogía de Jesucristo, que la podemos ver en el libro del apóstol Lucas, capítulo 3, versículo 38. Al final del versículo dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Estaba hablando de Set, que era hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios, hermano. De ahí
es la genealogía de Jesucristo. Muy bien, vayámonos al versículo 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Punto número 3 dice: el hombre responsable también de su desobediencia será el encargado de proveer sustento a su generación, pero la tierra no le brindará fácilmente el producto. Todo esto, hermano, como consecuencia del pecado, por la desobediencia de ellos. Todo pecado trae una consecuencia. Por eso debemos estar bien atentos, hermanos, a no caer en los pecados, porque nadie se escapa de pagar las consecuencias, ¿verdad? Muy bien, vayámonos al punto número 3. El punto número 3, que se titula El origen del pueblo de Dios. Vamos a estar basándonos en el capítulo 12, versículos 1 al 3, capítulo 26, versículos 1 al 3, capítulo 32, del 24 al 30, y por último en el capítulo 50, del 24 al 26. El capítulo 12 introduce a Abraham como patriarca de su pueblo. Muy bien, veamos el versículo número 1 del 12, hermanos, que dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová es el nombre personal de Dios. En el capítulo 11 nos presenta los antepasados descendientes de Sem o de la raza semita. La tierra de Abraham era de Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Abraham parte de Harán dejando a su padre en obediencia a Dios. Dios no le especificó cuál sería la tierra prometida, pero Abraham confió en Dios. Canaán era el corredor por el cual se comunicaban los dos grandes centros de civilización, Egipto y Mesopotamia. Vayamos ahora a los versículos 2 y 3, hermanos. Estamos en el capítulo 12. Dice la palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias. Ahí entramos ya todos, hermanos. Básicamente, Dios promete a Abraham grandeza, una nación y bendiciones. Nación incluía descendencia y unidad política y territorial. La inclusión de todas las familias de la tierra implicaba un claro plan redentor universal por parte de Dios y una responsabilidad misionera por parte del pueblo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver en el capítulo 26 del 1 al 3 que continúa con Isaac, el hijo de Abraham. Hijo de Abraham, quien vivía en Canaán. Vámonos al capítulo 26, hermanos. En versículo 1 dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. La tierra de Canaán dependía de las lluvias para los cultivos y pastura. Las frecuentes sequías causaban escasez. Abimelec era un nombre propio y también un título del rey filisteo de Gerar, ciudad importante en tiempo de los patriarcas. Isaac pasaba por Gerar, camino a Egipto en busca de sustento. Vamos a ver qué dice el versículo 2 y 3. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Al ir Isaac
a Egipto, abandonaba la tierra prometida y la dejaba en manos de los filisteos. Dios interviene ordenándole a Isaac permanecer en Canaán aún con la crisis de hambre. Dios le da dos promesas. La primera, su presencia y bendición en proveer sustento durante la escasez. Era algo maravilloso, hermanos. Imagínense, esto se iba a cumplir. Vayamos ahí mismo en el capítulo 26, los versículos del 12 al 14. Veamos cómo se cumple. Dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Así de grande, ¿verdad? Y así es como Dios de verdad cumple todo lo que dice. Si nosotros confiamos en Él, Dios cumple lo que Él nos dice. Y la segunda de las promesas que le dio a Isaac en este capítulo 26 es la transferencia del pacto de Abraham a Isaac y sus descendientes. Eso se lo hizo en el versículo número 3 cuando le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Se lo transfiere ese pacto que había hecho con Abraham, ahora se lo pasa, esa bendición, a su hijo Isaac. Seguimos el siguiente patriarca, hermanos, Jacob. En el capítulo 32 vamos a estar viendo los versículos del 24 al 30. Jacob es hijo de Isaac y hermano menor de Esaú, de quien con astucia adquirió el derecho de primogenitura y la herencia de la promesa de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en los versículos 24 al 26. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob y su familia volvían de Harán a Canaán por indicación de Dios. Jacob temía por su vida al tener que encontrarse con Esaú. Al quedar solo, Jacob tiene un encuentro con Dios en la experiencia de una lucha con un hombre desconocido. Esa lucha fue una parábola, hermanos, en la vida entera de Jacob, ya que él luchaba siempre por ganar ventaja. Él hacía honor a su nombre, ¿verdad? Que significa Jacob, suplantador. Primero luchó con su hermano y le ganó la primogenitura. Luego luchó con Isaac, su padre, engañándolo, y logró la bendición. Esto lo podemos ver en el capítulo 27 de Génesis. Y luego luchó con su suegro Labán y logró lo que quería de él. Ahora, en este capítulo, en este versículo, vemos aquí cuando Dios vio que era tenaz. En el versículo 25 ve que Jacob es tenaz y que estaba dispuesto a no dejar de luchar por nada. Entonces le dice que el varón tocó su muslo y se descoyuntó, y aún así Jacob no se soltó. Así se da cuenta de que luchaba con Dios. Y en el versículo 26 dice: no te dejaré si no me bendices. Ahora estaba ejerciendo su fe con la misma fuerza que había luchado en su vida, solo que ahora su vida mostraba ese cambio, hermanos, que solo Dios logra en la vida del hombre. Su lucha aquí fue sin soberbia y orgullo. Ya lo había superado. Él había sufrido mucho, hermanos,
claro que la vida de un cristiano no es fácil. Y aparte una persona como él, que desde el principio les decía, luchó por alcanzar lo que él quiso, ¿verdad? Y a costa de lo que fuera, ¿verdad? Entonces, él aquí, Dios ya lo había tratado con su vida de tal manera que él ya no tenía orgullo y soberbia, ahora tenía fe. Él se dio cuenta que luchaba con Dios y le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces eso fue algo maravilloso, ¿verdad? Que él se dio cuenta, ¿verdad? De esta gran hazaña, ¿verdad? De esta gran bendición, el estar delante de Dios, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, sabernos bendecidos por Dios de tal manera, así lo podemos hacer nosotros, tomarnos de la mano de Dios y decirle, no te suelto, Señor, hasta que no me bendigas, hasta que no me des paz, hasta que no quites de mi vida esto que me está lastimando, que me está haciendo daño. Así es como debemos de ser delante de Dios, esforzados y valientes y con una fe que mueva, Señor, que mueva, que haga que Dios vea nuestro corazón, que está completamente en relación íntima con Él y que creemos en su palabra, en su promesa y nos aferramos a ella definitivamente. Muy bien, veamos ahora los versículos del 27 al 30. Estamos en el capítulo 32, hermanos. Dice la palabra, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dos cosas significativas ocurren después de la lucha. Primera, Jacobo recibe un nuevo nombre. Ahora se llamará Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Y este nombre sustituye a Jacob, que ya habíamos dicho que quiere decir suplantador o engañador. El cambio de nombre refleja la transformación de Jacob por la gracia de Dios. Ya Jacob es otra persona, ¿verdad? Ya no es ese Jacob que había luchado con Esaú, que había luchado con su suegro, que había peleado por la primogenitura. De otra manera, hermanos, ahora ya estaba transformado por Dios. Israel será también el nombre de la nación hebrea. Y segunda cosa significativa es que Jacob queda con vida, indicando que su vida depende de Dios y del propósito divino para su pueblo. Con la protección de Dios podrá enfrentar a Esaú con confianza, en gratitud y memoria de la experiencia. Jacob llama al lugar Peniel, que quiere decir rostro o presencia de Dios. Muy bien, por último, hermanos, en el capítulo 50 vamos a estar ahora los versículos del 24 al 26. Vamos a ver a José, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, y él fue gobernador en Egipto, donde Jacob y su familia se establecieron por un tiempo. Veamos qué dice el versículo 24. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vean la fe de José, hermanos, en este punto. José les dice, ¿verdad? Dios los va a sacar de aquí. Esa es la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Entonces, esto José lo tiene bien claro, hermanos. No tiene duda de eso. Muy bien, el versículo 25 y 26 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años
y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José hace jurar a sus hermanos, a los hijos de Israel, que cuando vuelvan a Canaán se lleven sus restos. Ya veremos más adelante, hermanos, vamos a estar hablando de la vida de José, porque la vida de José es abundante en gracia, en bendición para todos nosotros todavía en este tiempo, hermanos. Entonces lo vamos a estar viendo más adelante. Esta fue la lección número 1. Yo espero en Dios que haya sido de bendición, de edificación para sus vidas, hermanos. Y pues los espero de nueva cuenta el próximo domingo en la escuela dominical. Gusto en haberlos saludado. Dios me los bendiga. Hasta luego.